Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Doctora Ruth Dávila, del Centro de Investigación y Docencias Económicas, División de Estudios Multidisciplinarios. Doctora, gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. No, gracias a ustedes por invitarme, muy agradecida. Como nunca la información, y después de la pandemia, todo mundo despertó ese pequeño periodista que tienes dentro, ¿no? Que pasó del chismorreo familiar a ya poderlo compartir por vía de los teléfonos inteligentes y de todas las plataformas, a decir la verdad, porque cada quien tiene una visión propia de cada hecho. Y esto es lo que se dio, esta terrible revolución en la información. Así es, yo creo que es también una cuestión un tanto paradójica en el sentido de que si bien ya se vuelve como más un diálogo, o sea, ya es como un ir y venir realmente de la comunicación. Pues por otro lado también yo creo que se da un cierto relativismo, es decir, que todo mundo tiene su propia verdad, entonces puede ser igual de verdadero o una verdad igual de defendible de alguien que diga no creo en las vacunas, la pandemia no existió, no existe el virus, es una teoría de la conspiración, así como hay personas que efectivamente hicieron caso de bueno, vamos a mantener la sana distancia, usar los cubrebocas, cuando estaban las vacunas irse a vacunar. Pero entonces todas esas verdades pues están ahí presentes en los medios de comunicación y todo el mundo las dice como su verdad, pero que en algunas ocasiones pues pueden generar hasta lo que la propia Organización Mundial de la Salud definió en ese momento como infodemia. Ahora, el gobierno siempre, generalmente todos los gobiernos, no digo de uno o de tal ideología, les exacerba el tema de la información. Hay unas cosas que les gustan, otras cosas que no les gustan. Y ellos son partícipes de estas lagunas de información o falta de información, y entonces se tiene que alimentar de alguna laguna esa información. Es como el agua, la tienes que tomar y es de inmediato. ¿Qué hacer? Pues bueno, de entrada decir, y que parece un cliché o algo trillado, que la información es poder. Y lo estamos viendo hoy en día con esta pues relevancia que tienen las redes sociodigitales. Algunas de las personas que siguen tu programa seguramente han escuchado hablar de Cambridge Analytica y cómo en esas elecciones en las que participó por primera vez Donald Trump, pues la manipulación de ciertas informaciones, el difundir noticias falsas o rumores, cómo pudieron tener un impacto en el resultado de la elección. O sea, a eso estamos llegando, de cómo el uso de inteligencias artificiales, de algoritmos, etcétera, que difunden o que hacen que se haga viral una información, puede generar incluso toma de decisiones tan importantes como el sentido de un voto. Entonces, ante esto, pues yo creo que quien tiene que hacer algo más bien no es tanto los políticos o los gobiernos, sino las y los ciudadanos, ¿no? Como blindarse con más, siendo ciudadanos más críticos, ¿no? Ya no decir, bueno, es que esta sola fuente. Antes se decía, bueno, es que lo vi en la televisión, lo dijeron en la televisión, ahora se dice es que lo vi en Facebook, sí, me lo pasaron por WhatsApp, ¿no? Pero pues yo creo que hay que buscar las fuentes de dónde viene esa información, quiénes son esas fuentes, a quiénes responden, cuáles son sus intereses políticos, económicos, etcétera. Lo vimos, por ejemplo, en Venezuela, doctora Ruth Dávila. En Venezuela el Estado concentra todo, Maduro concentra todo, la televisión, la radio, los medios escritos, y hay una revolución. En este momento todavía se sigue dando el esquema político de que si ganó un partido, que si ganó el partido de Maduro, pero todo fue, por lo menos, la participación de la oposición por redes sociales.
movían a estas manifestaciones por redes sociales, porque pues todo el gobierno estaba cooptado por Maduro. Sí, bueno, yo no conozco demasiado como el tema de Venezuela, pero sí puedo decir que tenemos el caso, bueno, por un lado, las redes sociales que sí están sirviendo para movilizar a las personas. O sea, sí por un lado podemos tener quizá los medios al servicio del Estado, no diría medios públicos, porque hay que distinguir, yo creo que entre medios públicos, medios del Estado, medios gubernamentales, o sea, creo que esos son conceptos que se tienen que trabajar y distinguir, pero también tenemos una gran concentración mediática de medios pues monopolizados, o sea, que son como 7 a nivel global que pertenecen a un solo dueño, ¿no? O sea, son 7 medios que prácticamente monopolizan todo el espectro mediático global. Ahí vemos que también como hacer la reflexión qué tanto el uso de estas redes sociodigitales y de que ya se ha vuelto incluso la información falsa un modelo de negocio, pues está incidiendo en la democracia, ¿no? En la libertad que pueden tener o no las personas para decidir su voto. ¿No es paradójico, doctora, el hecho de que precisamente las redes sociales, algunos lo ven como que vinieron a democratizar la información, que efectivamente pues estaba cooptada para aquellas que se dedicaban a eso, a dar información? Vinieron las redes sociales y lo que sí es cierto, el modelo de negocio fue tan bueno que se hicieron multimillonarios ante una debilidad que nadie vio, algo que venía, que era manejar la inteligencia artificial, porque eso es básicamente. Sí, yo creo que cuando en los inicios, bueno, hay que señalarlo que Internet, bueno, sí sale al dominio público, al consumo y demás, pero que su origen como tecnología es militar. Entonces ya desde ahí pues podemos tener como un problema. Pero creo que sí en sus inicios y con la llegada de las redes sociodigitales, creo que sí se vislumbraba como esta bidireccionalidad, ¿no? Una comunicación, un tipo de comunicación bidireccional, donde también todo el mundo podía opinar, todo el mundo, pero que ahora, al estar concentrado en entes que son monopolios, que son corporaciones, que tienen intereses económicos, creo que eso también está teniendo como parte de una incidencia en que pues esté pervirtiendo un poco el sentido más democrático, plural, libre de lo que eran las redes sociodigitales. Y hablo de Alphabet, que es el dueño de Google y por tanto de YouTube, ¿no? Que si lo decide en cualquier momento, tú puedes tener 1 millón de seguidores y te puede quitar tu cuenta sin problema. Lo mismo Facebook o lo mismo ¿Cómo se podría eso regular? Esa es una pregunta muy interesante, muy, muy interesante, porque en prima tenemos el problema de los monopolios, que se supone que en la mayoría de países están prohibidos. Pero el tema de la legislación, de la regularización, es como, pues que entra muchos debates ahí de tipo ético, de tipo de derechos, ¿no? Los derechos de la libertad de expresión. Recordemos cuando todavía Twitter no se lo había vendido a Elon Musk y en la elección donde gana Joe Biden, que va a salir Trump, a Trump le quitan la cuenta. Entonces ahí se generó un gran debate que qué poder estaba teniendo una red social como Twitter, que era capaz de quitarle la cuenta y de silenciar al presidente del país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Entonces, yo creo que es un debate bien interesante en el que tenemos, por supuesto que sí, entrar al tema de la regularización y todo lo que ello implica. Ahora, la regularización generalmente la hacen los políticos y generalmente va a conveniencia de alguien o de algunos. Eso es el cuestionamiento sobre regular el tema de Internet. Por ejemplo, acaban de detener al dueño de Telegram porque se estaban dando mensajes de perversión, pervertidos, de todo esto que, pues, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños. Sí. Entonces, lo detuvieron.
Sí, lo detuvieron, pero curiosamente nadie... El responsable no es él, simplemente la plataforma lo permite. La plataforma lo permite. Justo leía la nota de que, porque había canales donde distribuían pornografía infantil. O Elon Musk, nadie lo para de que dice ha compartido noticias falsas y pues ahí nadie le dice nada, no está tampoco regulado. Digo, hay una asimetría entre compartir pornografía infantil y decir una mentira, que a lo mejor lo tomó como por verdad y por eso alguien lo comparte, pero pues son estas cuestiones que están ahí, o otros foros de los que no se habla tanto como 4chan, que hay foros y comunidades de gente que exacerba discursos de odio, teorías de la conspiración, racismo, etcétera, y por supuesto también cuestiones de pornografía. Pero es como la red es tan grande, se diluye ahí como tantas cosas. Y no podría ser además una regulación también nada más de un país, tendrá quizás ser global. Que eso pasó en Brasil, acaba de pasar. Un juez cerró básicamente a Twitter o a X, pero lo cerró. Se está amparando Elon Musk, pero dijo el juez, yo en este momento tomo esta decisión porque se están transmitiendo todos los mensajes de odio, se están circulando todo el tema de la perversidad, de la violencia, de todos estos datos. Sí, acabamos de ver 2 casos en Europa, uno en Reino Unido donde hubo un ataque, creo, una jovencita, no recuerdo si una violación, un asesinato, y se empezó a circular por cuentas medio fantasmas ahí en Twitter, que había sido unos migrantes de origen, que eran árabes, ¿no? Que eran musulmanes, y entonces hubo como una persecución, y al mismo tiempo la misma población, la misma ciudadanía salió a manifestarse justamente pues para revertir, ¿no? Como el racismo, la xenofobia, etcétera, porque además había sido un bulo informático, no era real que hubieran sido estas personas. Y lo mismo parecido ocurrió en España. Entonces vemos como si las redes sociales están teniendo un potencial de difundir mensajes de odio, racistas, xenofóbicos, en contra de ciertos grupos sociales, ciertas poblaciones, dependiendo también del contexto. Bueno, aquí en México pues no hemos visto porque tampoco hay una comunidad árabe musulmana pues muy extensa, ¿no? Incrementa los odios, incrementa los fanatismos. Pero también, por otro lado, si no hubiese sido por estas redes sociales, no tendríamos información que nunca hubiésemos tenido. Se hubiese ocultado muchísimos delitos. Que gracias a las redes sociales, porque un ciudadano toma una foto del que mata al perro y lo sube a las redes sociales, por ejemplo, este caso en el Estado de México, que un señor sale de una carnicería y avienta un perrito a una cacerola de aceite hirviendo, si no hubiera sido por esa imagen, no hubiese estado este hombre en la cárcel. Sí. Y así muchas otras. Sí, no, tampoco hay que demonizar porque yo creo que sí ha sido una tecnología que nos ha abierto un universo. O sea, yo sí creo que Internet es un gran invento, una gran tecnología. Tenemos acceso a una cantidad de información que nunca habíamos tenido antes. Ahí el asunto es, bueno, cómo la digerimos, cómo la utilizamos, para qué la utilizamos. Eso por un lado. Y por el otro, algo importante que algunos estudiosos también del tema de las redes sociodigitales hablan es el de la apropiación de estas redes sociodigitales para organizarse. Por ejemplo, el Me Too, ¿no? Cómo se dio esta organización a través de las redes sociodigitales. Claro. El movimiento Yo Soy 132 también fue a través de YouTube que sacaron los estudiantes sus credenciales, y luego se organizaron ahí pues para decir que los medios de comunicación tradicionales pues solo estaban dando voz a uno de los candidatos, etcétera. Entonces también tiene su lado, por supuesto, positivo, claro, sin duda. Por ejemplo, estaba viendo a los jóvenes marchando y manifestándose que no están de acuerdo con una reforma judicial, pero lo que me llamaba la atención es cómo se ponían de acuerdo por medio de las redes sociales. O sea, hicieron una marcha totalmente respetuosa, tranquila, en paz. O sea, creo que también es positivo en muchos casos
otros pues que atentan muchas veces contra la seguridad o el tema anímico de una persona. Pero ¿cómo regular eso? Ese es el punto. Sí. ¿Cómo no permitir ese tipo de mensajes xenofóbicos? Por ejemplo, creo que hubo ahí pero por la decisión de la propia empresa, sí. pero siguen. Sí, y hay batallas que se dan a veces como en individual. No sé si has escuchado hablar y tu audiencia quizás sí conoce sobre la ley Olimpia. Claro. Esa realmente fue una batalla de esta chica de Olimpia que peleó para que se regularizara y se tipificara lo de compartir. Creo que esos son los pasos que tenemos. Son algunos pasos, que primero ocurre el delito y sobre eso, pero porque aparte gracias son a la pelea nuevos. que dio ella y además también de compartir su lucha en redes sociales, es que se tomó conciencia de que nadie podía distribuir imágenes sin tu consentimiento y menos imágenes en la intimidad. Y eso empezó al principio cuando vieron todo lo que provocaba la distribución de estas imágenes. Así es. Sí, bueno, pues esas situaciones son las que pues llevan a la acción, ¿no? A lo mejor primero ocurre desafortunadamente un caso de que alguien difundió sus imágenes, pero pues lo que llevó a ese momento de crisis pues también llevó a una oportunidad ya de que ahora, porque pues ya nos beneficia sobre todo a las mujeres. Claro. ¿no? Que somos las mujeres hemos ganado mucho por las redes sociales. Así es. Hemos ganado, hemos fijado posiciones importantes, no colectivas, a veces hasta individuales, pero que se vuelven colectivas. Así es. Y doctora Ruth Dávila, usted es directora de la División de Estudios Multidisciplinarios. La inteligencia artificial. Pues mire, que ahí ahorita estamos trabajando el tema, yo desde el enfoque de la economía política, de la comunicación. A mí, sobre todo, lo que me interesa, más allá de la legislación y demás, pues es esta cuestión que se habla mucho del trabajo, ¿no? Que si las máquinas van a suplir el trabajo. Yo la hipótesis que manejo es que no va a ser así, lo va a transformar. Okay. O sea, en un sistema capitalista necesitas trabajadores para producir ganancia. Los trabajadores son los que producen el valor, no las máquinas. Okay. Pero vas a necesitar tipos de trabajos muy especializados y tipos de trabajos que no son tan especializados. Esto es una plática que tuve ahí con un académico, un profesor, que él explicaba un poco de esto y que es en lo que yo un poco estoy trabajando. Y también trabajando pues en esto, ¿no? Como argumentar y defender esta hipótesis de que así como en la revolución industrial se dio una transformación en el mundo del trabajo, se va a dar tanto la inteligencia artificial, pero no que va a desaparecer, así que las personas ya nada más nos vamos a sentar a ver, porque alguien tiene que claro. fabricar esas máquinas, pero más allá de eso, alguien tiene que estar en las minas, por ejemplo, que eso de nadie habla de eso, y estar extrayendo los minerales para que nuestros dispositivos puedan funcionar, porque sí. La inteligencia artificial está sobre una base material. Ahora, ¿cuál es el futuro del periodismo con la inteligencia artificial, doctora? Pues esa es una pregunta bien interesante, porque ya vemos que hay ciertos medios que empiezan a utilizar para notas sencillas, como decir algo sobre un tema de moda o del estado del tiempo, que ya utilizan inteligencia artificial, o sea, el ChatGPT, ¿qué es lo que hace? Pues te hace un texto inédito. Es maravilloso. Que nadie más va a tener. Entonces, sí le podrías pedir al ChatGPT pues que te haga una nota informativa. Le podrías fácilmente pedir y te la haría. Y sería inédita. Ningún periódico tendría una nota así. Entonces, si de por sí el trabajo periodístico ha sido históricamente un trabajo precarizado, pues ahora con la llegada de una máquina que te puede hacer la nota en segundos, ¿puede llegar a tener la misma sensibilidad que un periodista profesional? No, y yo creo que además tiene sesgos. Yo una vez, no sé si ustedes vieron cuando se lanzó ChatGPT 4, La Jornada le hizo una entrevista a ChatGPT. Ajá. Y contestaba como si fuera un varón. Entonces, yo le dije a un amigo que él tenía la aplicación, le dije, vamos a preguntarle a ChatGPT si es hombre o mujer. Y el ChatGPT dijo,
soy una herramienta, no soy ni hombre ni mujer. Le dije, sí, pero entonces, ¿por qué contestas como si fueras género masculino? Y pues no me supo contestar. O sea, quien hace el algoritmo, quien diseña la inteligencia artificial, a la máquina, pues es una persona. Sí. Y tiene sesgos. Y algo que me comentaba una colega que es matemática y que ella ha hecho estudios sobre género y matemáticas, ella dice que todas las áreas STEM, que son de las ciencias físico-matemáticas y las tecnologías, las ingenierías, predominan los hombres ahí laborando. Entonces hay sesgos de género en la inteligencia artificial, pero también hay sesgos raciales, porque la mayoría son hombres blancos. Qué interesante. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Así es. Pues muchas gracias por esta entrevista, doctora Ruth Dávila, de Centro de Investigación y Docencias Económicas, División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué interesante todo lo que nos dice. Muy agradecida con el Heraldo, con tu programa, Adriana. Muchas gracias. Y va a estar usted constantemente invitada para que nos abra este panorama sobre lo que se viene con la inteligencia artificial. Muchas gracias, muy amable. Gracias.